Bienvenidos al club. Sí, ya sabemos que es miércoles y que en principio no tocaría tener a NBA Adictos de vuelta por aquí, pero nos gusta tener palabra. Os dijimos que tendríamos esta semana a David Sardinero para hablar de ese especial de los 80 de Gigantes, y aquí está. Así que hoy tenemos este especial que podéis estar viendo ahora mismo en Twitch, en directo a través de Twitter, y que colgaremos esta noche a las 9 de la noche para que podáis disfrutar e informaros de todo lo que trae este especial de Gigantes. Ojo, que ya se ha acabado en la web. A seguir corriendo al kiosco. Aquí comienza el capítulo 320 de NBA Adictos. David Sardinero, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estáis? Estamos aquí justo retuiteando para ver si suene más gente. Muy buenas, un placer. Aquí estamos, dijimos que teníamos el lunes, lo que pasa es que, claro, entraste justo al final, ¿no? Justo Ya. para hacer el programa. No, y sabes que es totalmente, o sea, puede ver el que queda el capítulo de Colgados y ahí tenía ahí ese compromiso también con ellos y justo se alargó un poco más de la cuenta con algo de algún invitado suyo también y bueno, pues al final No, pero ahí... esto es lo bueno que tienen los podcasts y en mi caso tener el estudio en casa, que nos permite esta libertad de oye, pues mira, pues alargamos un poquito más el programa o hacemos otro especial durante la semana. En este caso, claro, si le meto a Dani y a Sergio media hora más de programa, 3 horas, me matan. Nada, pues ya lo siento porque al final también tenía el compromiso con ellos y ya sabes que no me gusta tampoco faltar a mis palabras, así que No te bueno, preocupes. repartiéndonos, pero aquí estamos, eso es. No te preocupes, son amigos además, los amigos de Colgados del Aro. Les mandamos un saludo a Anthony, a Siro, a Itu y a Pablo Lolaso, que hacen un trabajo cojonudo para difundir el baloncesto. Mira, te he Cuidado traído con el horario infantil, que hoy estás en horario infantil ya. ¿Pero se aplica a internet el horario infantil? No lo sé, yo procuro no excederme en ninguno de los casos, o sea que eso no tengo que tener muy pendiente. Aquí ya sabes que vamos sin filtro. Mira, te he traído una selección musical para tener de fondo para que Vale. vaya con el tema de hoy. Y es que hoy vamos a hablar de este especial de los 80. Así fueron los 80, vamos a decirlo bien. Vamos a ponerlo aquí en pantalla para que lo veáis bien. Esta revista de mayo, la número 1508 de Gigantes, que como veis aquí, 4,50 nada más. Pero ya no vayáis a comprarla a online porque ya no quedan. Pues no, y es una pena, pues es una pena. Yo en parte siempre defiendo que las revistas donde hay que comprarlas primeramente es en el kiosco. Además tú la tienes ahí, la compras y te la llevas a la misma casa y oye, yo respeto muchísimo el trabajo de los kioscos. Pero claro, es verdad que la situación cambió, sobre todo a raíz de la pandemia y bueno, era complicado que la gente encontrara kioscos abiertos o estaciones o aeropuertos, etcétera. Y bueno, sí que se potenció la venta online. Pero bueno, yo ahí siempre respeto que la gente vaya al kiosco. Y en este caso, pues más porque es que se agotó, y es verdad. O sea, al final nos quedamos un cupo pequeñito para pedidos, para gente que no puede encontrarla o no puede ir allí. Igual que la de Carry se agotó. Entonces, bueno, no sé si volveremos a tener. Entiendo que en algún momento imprimiremos más o tendremos más, pero de momento aquí os... Así que da un poco de rabia porque hay gente que a lo mejor dice, es que no tengo ninguno cerca. O, bueno, en la web está por ahí el listado de todos. Y es que mucho más no podemos hacer. Tenemos un truco para eso y es suscribirse. Luego pondremos ahí la imagen para que la gente lo busque. De todos modos, si queréis más información, yo me imagino que habrá segunda edición, igual que hubo con la de Carry. Aquí abajo, ahí lo veis, David Sardinero, Gigantes Basket, en Twitter, en redes sociales los encontráis. Y un especial que, claro, a los que ya peinamos unas canas y vivimos la época, yo acabo de cumplir 41, soy del 80,
Claro, nos encontramos con una gozada de revista que nos recuerda. Bueno, aparte, en primer lugar, el diseño. Esta portada es una delicia, David. Sí, y a mí me gustaría, en estos casos siempre me gustaría compartir algunos de los bocetos y de las pruebas, porque bueno, esta no fue fácil, no fue especialmente fácil, porque, claro, teníamos un poco claro qué jugadores queríamos que salieran, o qué duelos. También hubo alguna prueba con algún jugador de la selección española, por aquello de la medalla de Los Ángeles y tal, pero bueno, por diseño al final se decidió esto, y sí que se optó un poco por esta estética que claro, eran colores que no habíamos usado nunca, para que te Mm. hagas una idea. Nunca había habido una portada, yo creo, morada, rosa, turquesa, bueno, no sé muy bien cómo definir estos colores así, pero En la gama del violeta, en la gama del sí, violeta, son, son también. es un poco eso, un poco eso, Stranger Things, un poco esa estética que ha vuelto revival de los Sí. 80 y es un poco, claro, eso mezclado con los Lakers, los Celtics y en este caso Madrid y Barça, con lo cual no era fácil, ¿no? Porque hicimos algún boceto de portadas más sobrias, más estilo a lo Ujú, mejor Panenka, por ejemplo, que es un referente que tenemos y son amigos y nos gustan mucho. Aunque ujú. este mes han hecho una de Haaland, del futbolista, que también es totalmente local, o David Bowie. Sí, sí, sí. Pero sí que tenemos alguna más sobria, con una foto parecida a esta de Magic y de la River, más oscura. Pero bueno, a mí sí que me apetecía un poco también ese rollo más, que es un poco lo que a mí me sugerían los 80, ¿no? También es un poco color, un poco más Es lo que te iba a decir, que conseguisen una portada que no siempre se consigue. No, eh, en este caso, resumir una década en una imagen, porque los grafismos son ochenteros total y suena, ¿no? A mí me parece que suena, como si la portada le pusieras música sí, sí, casi, sí, ¿no? O sí, sea, es como si estuviera Boy dale, George dale. ahí cantando. Claro, le pega a la imagen, ¿no? A los fondos, a un poco todo lo que tiene alrededor. Y era un poco, bueno, es un poco lo que se intenta. Habrá gente que esté de acuerdo, gente que le falta, siempre es normal. Gente que opina que a lo mejor debería haber estado tal. Bueno, sí, opinar es gratis, por suerte. Entonces, mientras sea con el respeto, yo suelo escuchar y debatir con mucha gente. No, y además de... Solo. Dale saludos, dale saludos. De hecho, mira, es la imprenta, de hecho. O sea, que pueden ser buenas noticias, Venga, venga, veremos. la segunda edición. Pero luego le cogeré. Si es urgente, te No, no, dejamos no. el teléfono sin problema. Digo que además de los grafismos, esos grafismos que suenan ahí a Culture Club, por ejemplo, las dos rivalidades que representan lo que fue el baloncesto en España en los 80, ¿no? Porque luego entraremos en el contenido de la revista, pero los que crecimos en esa década nos acercamos al baloncesto, evidentemente, y también se habla en la revista con la selección, la plata de Los Ángeles, yo creo que es algo que marcó a toda una generación, pero en el día a día, durante todo el curso, nos dividíamos en el colegio los de los Lakers contra los de los Celtics, los del Madrid contra los del Barça, aunque ahí sí que había algún grupúsculo de resistencia de gente del Juventud, por ejemplo, que era mi caso, que yo siempre quería que ganara el Juventud o el Estudiantes. Y se resume muy bien, además, con dos, o sea, con cuatro grandes iconos, ¿no? De Magic Bird sobran las palabras y claro, Fernando Martín Gaudí-Norris, pues qué decir. Y fíjate, mira, estaba viendo un comentario de Dani Egea que dice, llaman de colgados del aro, qué cabrón. Está bien tirado, ¿eh? No, 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 ya te digo, te juro que era la imprenta, compañero Antonio. Y mira, fíjate, lo que también costó, ahora que estaba un poco escuchándote y pensando en cómo fue el proceso, fue encontrar esas dos fotos que, o sea, es muy difícil combinar a nivel de diseño fotos que no tienen nada que ver, por colores, por protagonista, porque interaccionan de diferentes formas en un espacio, al final. Y aquí el mérito para mí, o el mérito, lo que más nos costó fue encontrar dos fotos que si te fijas están los dos mirando prácticamente al mismo punto, que es el balón, que es el punto en común que tiene y que unifica un poco la imagen. Entonces, esa composición de brazos, pero hacía que todo girase en torno a ese punto, al balón, porque, bueno, están todos mirando a un punto en común y por eso no te choca tanto. Tenemos otras pruebas de fotos parecidas de
enfrentamientos o de enganchones ahí entre estos mismos 4 personajes, pero que cada uno miraba un poco a su acción, ¿sabes? Me alegra ver que no soy el único friki que se ha fijado que hay una pelotita aquí y los 4 la están mirando. Sí, exacto, sí, sí, es el típico mensaje de diseñador talentoso, en este caso, que Pablo es bueno, nuestro compañero, y que era un poco lo que a mí me explicaba. Y dice, es que en las pruebas que hacíamos es que no conviven, más allá de que no pegan por colores, pero aquí ya optas por romper, es decir, bueno, pues me lo llevo a morado, a tal, pero que no convivían en la misma escena, digamos. Mm, Y es jodido, porque claro, al final dice, pues mete a otro, y a lo mejor yo le digo, pues mete a Epi por ahí. Y me dice, mm. claro, si encuentras un EPI que justo esté mirando el mismo punto y tal, puede funcionar. Si me pones a un EPI tirando, pues Claro, no, porque porque esto se supone que es un rebote. claro, hay tantos mitos de los 80 claro, uno podría caer en la tentación de hacer una portada por acumulación, ¿no? Pues como cuando hacemos una Hubo línea. pruebas, Mm, hubo pruebas, pero por ejemplo, no sé si la tengo aquí, a mí me recordaba un poco a una que hicimos que recopilamos los mejores equipos de la historia. mm. Y salía Magic Johnson ahí en primer término también, y me recordaba eso. Entonces, en cuanto me recordó esa imagen, la Claro. desechamos porque pienso, si me pasa a mí, le puede pasar a un lector y que piensen, joder, han hecho la misma y la han cambiado. No tiene nada que ver, claro, al Ujú. contrario. Pero bueno. Tenemos por aquí una pregunta de Dani, pero te la voy a dejar al final porque nos habla de las Vale. diferentes décadas. Vamos con la revista. Como siempre, este equipo de redacción que tenéis, que es una auténtica pasada, es que no hay uno malo. O sea, no hay uno, ya no malo, es que no hay uno mediocre, que a veces la gente se me ofende cuando digo la palabra mediocre. Mediocre significa de calidad media. Sí. No tiene por qué nadie ofenderse. Yo soy mediocre y genial. O sea, podía ser malo. De Pero es que hecho, son todos cracks. O sea, esto es un All-Star. y si te fijas, hay una cosa curiosa que a mí a veces me gusta contar. Y es que yo en este número, a título de director, que fíjate, tú me conoces y creo que es un cargo que tampoco, o sea, es una posición laboral, pero Mm, yo al final me dedico a coordinar muchas veces, más que, si te fijas, casi no escribo. mm. Creo que escribo mi editorial y luego alguna cosita que no está firmada de texto, porque consideraba, yo soy del 87, es decir, no me consideraba en una posición mejor que otras personas para hablar de eso. Ujú. Con lo cual yo creo que honestamente, o así intento, digo, bueno, pues que escriban los que saben, ¿no? O los que creo que lo van a hacer mejor que yo. Es Bueno, que en este caso, pues David, eso. para hablar de una década en concreto, yo creo que hay como tres puntos de vista, ¿no? Hay el punto de vista de quienes la vivieron con Claro. plena conciencia durante toda la década, que tienen algunos años más que yo, por ejemplo, y que además son unos enfermos de estos. Estoy pensando en Antonio Rodríguez, que es Sí, que participa, claro. uno de los mejores. Sí, o Gonzalo Vázquez, por ejemplo. Claro, de Gonzalo desconozco la edad, por eso no me quería, no me quería meter en ese charco, ¿no? Pero que sí que ya empezaron la década ya siendo conscientes y demás. Luego estamos los que empezamos con esa década, que empezamos a ser conscientes desde muy pequeñitos, que somos así bastante frikis ya desde pequeños, que es mi caso, pues Y a con finales de la década. 5 o 6 años y empiezas a leer cosas hacia atrás también, lo hablamos en el inicio de temporada, ¿no? De esas revistas que leíamos. Y luego está la gente que ha nacido después, pero ha hecho un trabajo de estudio, que afortunadamente hoy en día es algo que se puede hacer relativamente fácil, pues con YouTube, con Internet. Hay muchísima documentación ahí, con las propias revistas. Es interesante que hay como una combinación de todo en esta revista. Claro, es que yo te cuento una anécdota y te voy a otro perfil. Hay un cuarto perfil, que es el lector, que podemos tener en Gigantes, que es gente que se ha suscrito ahora, o hace, no sé, hace poco, o que simplemente tiene 17 años, no sé, o 14, o 15, o 13, o 20, pero que ni siquiera ha hecho ese esfuerzo porque no le ha apetecido y es totalmente lícito. No ha Mm. hecho ese ejercicio, mejor dicho, mejor que esfuerzo, de empollarse esa etapa, porque a lo mejor no le ha interesado o no. Y ese señor, o ese chaval, o esa chavala, le va a llegar la misma revista a su casa que a ti o que a Antonio Rodríguez. Con lo Mm. cual yo también pensaba, digo, vale, yo quiero hacer una cosa que lo lea mi padre, que es del 62,
con lo cual vivió esto, era jugador, o sea, vivió todo esto en primera persona casi. Ujú. Pero que le llegue a mi, no tengo, pero mi sobrino de Sí. 15 y no diga, joder, vaya coñazo, los 80, Es que ni abro. No, es pues algo por que conseguís, diseño. algo que conseguís es que sea un retrato de una década y no un ejercicio de nostalgia. Claro, eso es. Que tenga, entonces, si te fijas, se combinan artículos más sesudos, más tal, con algunos artículos más ligeros para situarte, porque yo mismo, que es la anécdota que te contaba, tuve que hacer un ejercicio de decir, vale, a ver, yo me considero formado, obviamente, en baloncesto, porque casi sin querer sería trabajando todos los días en ello, dedicando tu vida a ello, pero sí que tuve que hacer un ejercicio de decir, a ver, papel y boli, en el 80, en el 81, ¿quién ganó qué? ¿Qué Claro. pasó en cada sitio? Que luego está plasmado por ahí en una de las páginas porque Sí. dices, joder, es útil, ya que lo tengo, en cada año, ¿quién ganó la Copa Europa? ¿Quién ganó la Liga? ¿Qué pasaba con las chicas? Que hay unas páginas del básquet femenino, no tenía exacto, no tenía ahí está cada año entero. No tenía, y es una cosa muy simple, es una infografía muy básica de ganadores, ganadores, ganadores. Pero te hace una idea de decir, vale, quién ganó más, el Madrid o el Barça? ¿Quién ganaba la Copa? ¿El Madrid, el Barça u otros? No, pues es que el CAI ganó y fue súper histórico, tal. Perfecto, vamos con ello. Las chicas, ¿quién ganaban las chicas? ¿Cómo se llamaban los equipos? La NBA, vale, sí, Magic Lakers, ¿qué más? Claro. Boston, sí, ¿qué más? ¿Hay más equipos? ¿No? O sea, todo eso, yo también tuve que hacer un pequeño ejercicio de situarte por lo menos mentalmente. Ujú. Claro. Además está muy bien hecho y nos manda. Además, decías tú ahora, hay que combinar cosas para que no quede, pues eso, ¿no? Una enciclopedia. Y hay un par de cosas más ligeritas, por decirlo de alguna manera, pero muy Eso es. brillantes, como es la colección de cromos que se hace Andrés Monge. Claro que es otro con. perfil joven, joven, pero que yo sí consideraba que por su formación y por su visión de ahora era interesante que nos explicase un referente de la NBA de ahora en España, para mí, como es él, comentarista, analista, escritor, cómo él ve a esos. Eso sí que me pareció interesante, por ejemplo, en ese caso. Ahí tenemos una colección de cromos, por decirlo de alguna manera, de las 10 figuras más importantes de la NBA de los 80. Y hay otro que lo teníais también por aquí en destacados, luego hablaremos cuando decíamos la selección. Esto me Sí. parece, ¿quién ha hecho esto? Porque esto es una. Eso es. Yo no me decía que yo no me responsabilizaba, porque esto es una idea del diseñador, que es lo Ujú. mismo. Además, con esas mismas palabras de, oye, vamos a hacer algo también un poco más ligerito. Mira, yo quiero enseñar, que es curiosa, de esa página, la imagen de Curry y de, a ver, no sé si la ves, aquí, de Curry y Doncic con esas patillas increíbles. O sea, Muy de principios de los 80, casi finales de los 70, pero a mí sí, lo que me parece de premio, estoy buscando la página yo también, es Kawhi Leonard caracterizado como Will sí, Smith. en esa, justo en esa y encima, en la parte de arriba, me parece que estaba. Es una pasada, es una A ver, pasada. Mira, estamos haciendo spoiler, pero bueno, oye, seguro que el que quiera, ahí está. ahí Pues es. ya te digo, esa fue una cosa totalmente de Pablo que se le ocurrió y dijo, joder, faltaría. Y de hecho luego nos quedamos con las ganas de hacer más, porque luego te ponías y era súper curioso. Y de hecho había, no sé si sale Jokic al final, que le recuerdo, creo que no. No, Pues había un Jokic, pero es que claro, Jokic es prácticamente era igual. ¿No? claro, no. Creo que le puso pelo largo, así, coleta, algo así. Pero, joder, es que al final, claro, Es no, no. el tomito. Así en plan mollete, el mollet este, el mollet. Pero es que al final no cabía todo, claro, y bueno, pues es una Pero pelea bueno, eterna. ahora que está de moda esto de los top shots y los tal, podéis hacer una colección así de esos diseños. Eh, Pues no, lo que sí que nos han propuesto es hacer NFTs de gigantes. sí. Pero bueno, yo sí que conozco Top Shot y de hecho me gusta y colecciono ahí mis cromitos y tal. Pero bueno, no sé hacia dónde irá esa negociación. Ahí hay algo interesante. Para hacer ahí algo curioso Sí, está muy bien, está muy bien. ahí sí hay temas de derechos también y tal, un poco complicados que hay que Claro, mirar, pero bueno. ese es el tema. Pero bueno, todo es mirable, por Sí, decirlo de alguna eso manera. es. Sí, sí, tal cual. Vamos a empezar, si quieres, David, por lo más cercano, por lo que vivimos aquí en Europa, y aprovecho para hacerte una pregunta de Dani.
que hoy Dani y Sergio no pueden estar, que están currando. Yo es que hoy para mí es sábado, entonces tengo todo Nunca es tarde para un buen sábado. O sea que... Y me decía Dani, pregúntale por lo que supuso Italia en los 80 con aquellos Cantú, Milán, Roma o Scavolini, antes de la explosión de los 90 de Yugoslavia. Porque claro, muchos pensamos en Italia y pensamos en la Virtus, en Ginóbili y en tal, pero antes tuvimos a todos aquellos equipos, Mike D'Antoni en Roma, el Cantú que decía Dani, que fue la primera explosión. De hecho, tú piensas en la Virtus y todavía es ya casi vintage, porque seguramente mucha gente piense en los equipos italianos de ahora que, claro, en Euroliga Armani Milán, este año vuelve a la Final Four, creo que son 29 años después, que es una barbaridad, imagínate. La Virtus no ha conseguido la Eurocup y poco más, o sea, no. Pero es que fíjate, hay un dato que me estaba acordando, en esa misma página que enseñamos antes, entre Copa de Europa, Recopa y Copa Korak, hay 11 títulos en esa década para equipos italianos. 11. O sea, es una barbaridad. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, es un baloncesto que entró en una crisis muy profunda, que le está costando mucho salir. Hay una ley que hicieron hace 2 años, una ley de impuestos que ha ayudado mucho a que llegue gente como Teodosic, como el Chacho, porque financieramente les interesa. Pero claro, comparada con España, es Este tipo de nivel mucho leyes más bajo. que se hacen pensando en un deporte acaban beneficiando a otro, porque eso lo hicieron pensando La en ley el... Beckham, ¿no? Sí, sí, quisieron hacer una ley Beckham y en el fútbol les ha salido, bueno, se ha ido Cristiano para allá y de aquella manera que decimos por aquí, pero en el baloncesto sí que les está Cierto, funcionando. mira, Cristiano, ¿verdad? No me acordaba yo. Pero vamos, sí, fue una revisión importante. Quizás nos faltó algún protagonista. Hay varias entrevistas en la revista y no sé si a lo mejor podríamos haber intentado algún italiano. Hay gente que se quedó fuera, que el otro día lo contábamos en Colgados también, de personajes que intentamos entrevistar y se quedaron. Y no, alguno no quiso, obviamente, porque esto es. Y yo dije un nombre, que ese sí que lo puedo compartir porque lo dije el otro día, que es Vlade Divac. Vlade Divac le intentamos tocar, llegamos a él, pero bueno, nos dijo educadamente que él ya no estaba en la vida pública y que prefería. Yo Creo entiendo que que también, no ha acabado muy bien tras su paso como general manager de claro, yo creo que está muy, muy quemado. ha llevado mucha cera en muchas entrevistas y yo las últimas entrevistas que le leía eran dándole muchísima caña y siempre salían dos nombres de los que debe estar ya hasta las narices. Uno Doncic, Doncic. su gran error, y el otro Petrovic, que no debe de ser plato de gusto que estén Claro. continuamente Y en recordando. este caso, fíjate que no hubiera sido para nada la temática de la entrevista. O sea, seguramente no lo hubiéramos preguntado por Doncic, porque Sí. en este contexto ya todo lo que haya tenido que decir de Doncic me imagino que lo ha dicho. Pero bueno, si él considera que está fuera de la vida pública y que no participa, pues no pasa nada, es normal. Pero tenéis una entrevista con Con Aito. Gales. Y con Aito, También, Andrés Jiménez y Ramón Trecet, que es algo que no está en la portada y por eso mucha gente no la está viendo todavía. eso es lo que te iba a decir. Hablando, tenéis una entrevista con Aito, que está genial, con Nico Salis, que me parece muy bueno porque es quizás de esos jugadores de los que menos nos acordamos en general. Y yo creo que es... No, iba a decir la palabra infravalorado, pero no es la que estoy buscando. Pero es Mira, hay porque una sí. comparación que hizo Daimiel, me acuerdo, en Kian Zona, cuando escribía en Kian Zona, que decía que era el Iverson griego. Y me gustó porque fue un jugador diferente que hizo cambiar muchas cosas, que el paso del tiempo quizá no le ha colocado tan arriba. Claro, el otro día lo comparábamos con quién, con Spanulis, podría ser, a lo mejor. Pero claro, tiene un punto de pionero que no tiene Claro, Spanulis, claro. porque No, fue pero el me refiero primer que, gran icono griego. que de otros jugadores que explotaron en su momento, pienso en Delibasic y todo el mundo se acuerda de Delibasic. O incluso aunque no hayas leído, a casi cualquiera le suena el nombre de Delibasic y creo que eso con Galis no sucede, está muy bien. Hay una entrevista con Andrés Jiménez que es maravillosa y lo que te iba a decir, si Divac os dijo que no, Trecetos dijo que sí, claro.
¿Quién le dice que no a Gonzalo Vázquez? Bueno, sí, pero no era fácil, ¿eh? De hecho, mira, por confesar alguna cosa también así interna, ahí me lo propuso. Yo, claro, quería que Trecet participase de alguna forma y además yo le conozco hace mucho tiempo, pero alguna vez, a veces no le ha apetecido hacer algunas cosas, bueno, normal. O sea, él tiene su vida y tiene sus. Y Gonzalo me lo propuso también y dije, joder, pues si quiere, por mi parte, vamos, creo que es la mejor forma, en ese formato además conversacional, porque así sé que joder, las preguntas y los enfoques de Gonzalo obviamente van a ser buenos. Y en Claro. este caso, ¿quién mejor para entrevistar a Ramón Trecet? Hablando de... Y es que no es solo una entrevista, porque no es un pum, 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 es una conversación. Si te fijas, Hacerla. eso es al final él también bueno, pues no es que le repregunte, pero sí que van cambiando de tema, tal. Bueno, sí que al final es difícil luego condensarlo todo en una entrevista y seguro que se le ha quedado mucho material fuera a Gonzalo, pero bueno, el resultado está bien. Yo creo que es una buena, porque sí que te haces una idea de qué es lo que yo creo de cómo era esa época y de cómo lo que supuso para España que de repente llegase cerca de las estrellas y que llegase la NBA a las casas, que no fuera Sí, una cosa muy ahí. está muy bien la conversación entre Gonzalo y Trecet, porque vemos el punto de vista, por un lado, de Trecet, de todo lo que Profesional. claro, el profesional, todo lo que significaba, pues eso, emitir vía satélite, pues cuenta hasta el diseño del plató y demás. Y al mismo tiempo, el punto de vista de Gonzalo, en el que muchos nos sentimos identificados de estar esperando toda la semana que llegara el programa, jugar en el patio y decir nombres de aquellos jugadores, intentar hacer cosas que evidentemente no nos salían, pero en tu imaginación sí. Te transporta muy bien a ese momento y está francamente bien. Y antes hablábamos de la Copa de Europa y de los equipos italianos. Está muy bien también, ahora que está tan de moda por el fútbol aquello de la Superliga y hablamos de la Euroliga de básquet, este recuerdo de lo que era la Copa de Europa cuando era Copa de Europa. Esto me encanta este titular de trepidantes tragos cortos. Sí, sí, ese es muy Doria el titular y el concepto, ¿no? También. Y además, fíjate, él insistió, si te fijas, está en todas las páginas, la mosca de Eurovisión, Aquí está. porque él decía que era lo que a él le venía a la cabeza con Europa, ¿no? Entonces, fíjate, es que solo las fotos de Corbalán, fíjate, con Mike D'Antoni, es Mike Anthony. D'Antoni, Mike ese, D'Antoni. Sí, sí. claro. Todos los partidos, ves la estadística, tal. Y aquí Sí, detrás, ni más ni menos que Dino Meneguín. Peneguín, sí, sí. Y el otro es Rafa Rullán, yo creo, ¿no? Beirán. No tengo delante las fotos. Sí, Sí, Rafa sí. Rullán, sí. Royan, sí. Entonces, bueno, esta sí que, claro, aquí hay partes de más relato, más un, un pequeño resumencito de cada partido, pero bueno, yo creo que con la estadística y con tal no queda tan aburrido de decir, vale, en el 82 se proclamó campeón, tal, tal, tal. Bueno, pero bueno, sí que había que contarlo y sobre todo que se entendiera el contexto de dónde pasaba todo esto, no solo con las pintas, que ya son de por sí llamativas. Y si eso lo teníamos de este lado, pues cruzando el charco, evidentemente, hablando de los 80, y están en portada, hay que hablar de los Lakers y los Celtics. Y en concreto este artículo de Pete Hurtado, hablando de la rivalidad entre los Celtics y los Lakers, es maravilloso porque, claro, muchos ya nos criamos, entre comillas, con esta rivalidad. Hay que recordar que los Celtics son el primer gran equipo, la primera gran dinastía de la NBA. Bueno, los Lakers al principio en Minneapolis, pero bueno, luego llegan los Celtics en los 60, ganan anillos también en los 70, que los Lakers están sufriendo y pierden tantísimas finales contra ellos. Y justo coincide que en el mismo draft llegan Larry Bird y Magic Johnson, dos estrellas que venían de romper todos los récords de audiencia en la final de la NCAA y acaban uno en cada equipo y nos regalan una década absolutamente maravillosa porque además
lo hablaba, lo veía por Twitter esta noche, porque había gente hablando del enfrentamiento en el play-in entre LeBron y Curry, ¿no? Que decía, bueno, pues no va a ser en unas finales. No siempre tenemos la suerte de ver a grandes mitos enfrentarse. No coinciden en las finales o cosas así, ¿no? Se hablaba con la retirada de Kobe que no llegó a jugar una final contra LeBron, por ejemplo, no se llegaron a enfrentar en playoff, ¿no? Y en este caso sí que lo tuvimos y fue un duelo apasionante. Un duelo generacional. Lo que hace Piti, de hecho, si te fijas, estaba buscando también una imagen, lo que hace, para tenerla en delante aquí en grande, lo que hace Piti es hacerlo en formato de carta a su hijo. Porque, claro, yo le propuse un titular y un enfoque que era explicada para millennials. Es decir, Sí, sí. que creo que además es el que sale ahí debajo en principal. Sí. Decir, vale, cuéntamelo, pero es que es una realidad contada de tantas formas y con tantos enfoques posibles que a mí me apetece ese. Es decir, que se lo cuentes para que le entienda y lo pueda comparar con lo que pasa ahora a alguien millennial, o Z, da igual. Sí, sí. Y claro, de hecho, creo que empieza diciendo estimado Miguel o querido Miguel o algo así. Es su hijo. Es el hijo de Piti. O sea, es una carta a su hijo. Lo cual, claro, cuando Miguel, me lo... lo tenemos aquí. Miguel, hijo Ay, mío. eso, Miguel, hijo mío. Claro, yo cuando me propuso la idea dije, bueno, vale, si tú lo ves así, para adelante. Y luego el resultado es maravilloso, porque es verdad, cuenta cómo habla con él de cosas de Doncic, de ahora, porque claro, es un chaval de, no sé cuántos tiene el hijo de Pitti, pero vamos, tendrá 13 años igual, una cosa así, o 11. Ujú. Y claro, cosas que él ve ahora como aficionado, pues de Doncic, de Curry, de tal, pero esas rivalidades comparadas con lo que había antes. Era un enfoque raro, un enfoque difícil, porque claro, si yo te digo, Manu, quiero que hablemos del Lakers Celtic, de Magic y de Larry Bird, ¿qué vamos a decir que no se haya dicho ya o que pueda ser interesante? Claro. Es complicado, complicado. Por eso ese es el curro que muchas veces no se va a decir, vale, yo le puedo pedir, o hacer yo, o tú, un artículo de Lakers Celtics y sensaciones, y quedará mejor, peor escrito, mejor escrito, pero no vas a contar nada que no se sepa, porque ni tú ni yo conocimos a Magic Johnson en persona, ni nos podemos contar seguramente nada que no. Entonces, bueno, pues ese es un poco el curro de buscar una forma diferente de explicarlo. Ujú. Por supuesto, también se menciona la aventura americana de Fernando Martín, que lo tenemos por aquí también. Claro, Eh, que es Todo esto otro punto de. Ahí lo tenéis está. en la web, ¿eh? Sí, otro punto que decíamos, joder, eso es impepinable que se cuente, pero es que ya lo hemos contado muchas veces. Fernando Martín tiene una revista Gigantes dedicada solo para él en el aniversario de su fallecimiento. Bueno, pues Ujú. en este caso optamos por no darle tampoco. Algunas de estas fotos son inéditas, lo cual tiene bastante mérito, pero bueno, pues optamos por darle más páginas a otros contenidos que eran un poco menos vistos seguramente. Esto al final consideramos que ya lo habíamos hecho en otros números y por eso, si a alguien le parece poco, bueno, pues esa es un poco la explicación. No, pero sí que está bien porque al fin y al cabo fue un hito en la década y también es un símbolo de lo que fue el inicio de la internacionalización de la NBA, ¿no? Estaba terminando de escuchar esta mañana el podcast Death at the Win, que esta tarde charlaremos con Jody Avirjan y nos hablará de él, que está muy bien. Bueno, habla de diferentes tragedias que sucedieron en la década de los 80 precisamente, empezaron los 70 y acaban en los 90 con Petrovic. Y lo bueno es que pone mucho en contexto las cosas. En cada capítulo hay casi tanto de baloncesto como de contexto. Y eso yo creo que es importante porque ahora lo vemos como algo normal. Y nos parece, pues lo más normal que alguien destaca, pues se va allí a Estados Unidos y o triunfa o no triunfa, pero por lo menos tiene la oportunidad. En los 80 era muy difícil ni siquiera llegar a tener la oportunidad, ¿no? El propio Nate Davis, que también hay una entrevista con Nate Davis buenísima, que dijo que él que no entró en la NBA porque en aquel momento era muy difícil y había mucha política, ¿no? Y tenías que tener padrino que te bautizara, ¿no? Sí. De hecho, hay otra parte también curiosa respecto a esto.
que no solo la llegada de NBA, sino la llegada de NBAs a Europa, o de jugadores americanos a Europa, y es un párrafo, una respuesta de Aito que cuenta que ellos fichaban jugadores por catálogo, es decir, con revistas y con guías y estadísticas que veían en formato papel. Claro. Acabó llegando, por ejemplo, Brian Jackson a España. Entonces, claro, eso contado ahora, yo como lector de 2021, de 34 años, dices, esto es como posible, o sea, ¿cómo podía ser eso, no? Entonces, sí, igual que lo de Nate Davis, claro, es que esa llegada ha cambiado todo tantísimo que pensar en ese momento en que iba a haber un Jokic, un Domantas Sabonis, un Antetokounmpo, todo eso, yo creo que hubiera sonado a marcianada total. Muy buena entrevista a Nate Davis, al que, bueno, ya sabes que aquí en Galicia se le tiene muchísimo cariño. Sí. Mencionando, por supuesto, yo vi jugar a Nate Davis ese informe Robinson que hay que ver y hay que tenerlo y disfrutarlo. Pues hemos hecho casi el repaso entero, ¿eh? Nos quedan 4 páginas. Creo que no nos dejamos. No, de lo gordo no. Yo creo que está. Ya te digo, la parte sobre todo también de femenino, el apunte de entender lo que era el básquet femenino en ese momento y comparándolo con ahora. Y bueno, ya digo, es un ejercicio que ha estado bien por lo menos para mí a nivel personal y es un poco lo que he intentado transmitir también, ¿no? Que he aprendido mucho y yo creo que siempre es bueno aprender y conocer otras épocas porque te ayuda a entender un poco lo que hay ahora y lo que vivimos ahora y por qué pasan las cosas ahora. Y mira, voy a aprovechar lo que te decía antes, porque hablamos de que ya está agotada en kioscos. Entonces, si no queréis que os pase... Bueno, en kioscos... En kiosco digital, perdón. Sí. Que hay que ir a por ella a los kioscos, a vuestras librerías, a la calle, a por ella. Si no queréis que se os agote en digital y quedaros sin ella, pues lo tenéis muy fácil. Suscripción anual, así fueron los 80, 41,95, incluye todos los números de un año más este. Es decir, son 13 números y está muy bien, la verdad. Sí, al final es una oferta que solemos sacar en algunos números que funcionan bien, pues para eso, intentar un poco convencer a la gente de que si le gusta pues es posible que te gusten los 12 siguientes, ¿no? Entonces, bueno, intentémoslo y si no, pues al año siguiente tranquilamente puedes darte de baja y oye, tan amigos todos, ¿no? Como suelo decir yo. Así que ya sabéis, entrad en gigantes.com en la tienda y tenéis las suscripciones y si solamente queréis haceros con este especial Así fueron los 80, pues ir corriendo a la calle a buscar vuestro kiosco más cercano porque ya solamente quedan las que hay en la calle hasta que David, una vez le colguemos ahora, hable con la imprenta. A ver que hay que ver presupuestos, hay que ver... Es la parte más fea, ¿no? De todo esto y lo que sí que no sale y hacer números, pero bueno, veremos. Yo confío en que algo... Aquí tenéis David Sardinero, @gigantesbasket, en las redes, en Twitter en concreto, para estar atentos a todas las novedades. David, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por el cariño siempre y por el ratito para explicarnos. Siempre que quieras, ya sabes, ya te dije que si quieres hacemos sección mensual, que nosotros encantados cuando se hace algo con tanto cariño y además con tanta calidad, pues ya sabes. Y me da igual que me llamen ahora pelota. Quien me llame pelota no, o sea, la gente sabe que, de hecho, tú lo has comprado. O sea, yo no te la he mandado, de hecho, que igual es que debería, pero sí, ni nos conocemos de hace muchos años, o sea, que esto es totalmente natural. Así que yo también muy agradecido siempre porque, joder, cualquier ventana como esta y con el curro que hacéis, pues es de agradecer y yo siempre me han enseñado a ser agradecido con la gente que me trata bien. Pues nada, David, un fortísimo abrazo y aquí tienes tu casa, ya lo sabes. Estaremos, seguro. Muchas gracias, Manu. Hasta luego, guiño. Y a todos vosotros, los que estáis en Twitch, a las 7 de la tarde estaremos con Jody Abirjan hablando de ese Death at the Win. Y nada, esta noche colgamos el programa y el viernes colgamos la charla con Jody. Así que nada, nos vemos. Fuerte abrazo.